¿Qué tal, otakus y gamers? Les habla el intermediario, el youtuber que vive de escribir fanfics en forma de live actions de anime y videojuegos inintencionalmente mejores que las versiones oficiales. No han sido pocos los que han disfrutado de esta peculiar sección y por consiguiente de las ideas que he compartido a lo largo de ya 3 años. Simplemente me encanta hablar de estas adaptaciones, ya sean buenos o malos términos. Con eso en mente, me puse a pensar en varios de los proyectos lanzados en los últimos años, aquellos por supuesto que no salieron tan bien. Me di cuenta entonces de que tan solo con un par de ajustes, aunque no fuesen perfectos, sí que podrían haber sido versiones superiores de lo que se sacó oficialmente. Y créanme, no son pocos los que encajan en este perfil. Y a raíz de un flashazo de epifanía creativa, el día de hoy inauguramos una nueva sección bautizada como Adaptación Corregida, la otra cara de la moneda para adaptación definitiva, un espacio donde me dedicaré a revisar las peores o más mediocres adaptaciones de anime y videojuegos y les daré un buen puñado de notas y ajustes para volverlas las mejores versiones de sí mismas. Como probablemente ya lo adivinaron por la miniatura, la elegida para esta cita inaugural se trata ni más ni menos que la reinvención cinematográfica del Torneo del Dragón. Así que acompáñenme a descubrir cómo yo arreglaría esta cinta llena de fatalities y sumo potencial desperdiciado. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Mortal Kombat del 2021 es un caso especial para mí. Quienes me siguen desde el inicio saben que uno de mis primeros videos fue una reseña en extenso de la cinta, en la que dejé claro que había disfrutado bastante de la misma, y aunque aún le tengo cierto aprecio y la vuelvo a ver de vez en cuando, ciertamente mi opinión sobre los aspectos de esta se han visto alterados con el pasar del tiempo. La película fue un fracaso en taquilla, apenas pudiendo recuperar su inversión inicial, habiéndose estrenado en plena post-pandemia y por ser una cinta de clasificación R, y aunque logró recuperar con bastantes, pero bastantes vistas en HBO Max que la volvieron un éxito para la compañía por la mínima, está claro que es muy lejos de ser una adaptación memorable del universo del Fatality, para muchos incluso quedándose atrás de la primera cinta de 1995. Concretamente, los problemas más destacables de la cinta van con su incongruencia a la hora de contar su historia. Tenemos a este supuesto nuevo protagonista y original con el que el público ajeno debería poder identificarse, pero entonces se les filtra el guión y hacen de todo para complacer a los fans, intentando hacerle una conexión ultra artificial y vacía con el personaje más popular de toda la franquicia, que en conjunto con un guión sumamente precario con su participación, hacen que más que un protagonista, se sienta como un personaje que perfectamente podría haber cumplido el rol de ser asesinado para exponer una nueva fatality, como a varios en esta misma. El resto del elenco varía entre ser visualmente fiel al personaje que interpretan, pero en personalidad distanciarse considerablemente, o viceversa, creando esta dicotomía donde son pocos los personajes verdaderamente bien adaptados. Las peleas y sus finales, aunque disfrutables y con artistas marciales de renombre en el set, terminan siendo brutalmente asaltadas por el poder de la mala edición y un director en su primer día de trabajo. Y claro, una necesidad ya repelente de armar todo un universo cinematográfico con guiños muy del tipo sin terminar de aclarar de todo al no conocedor con los propios conceptos que se inventaron para la cinta. Y aún con todo esto, la película fue vista y disfrutada por millones, al punto que ya se está terminando de cocinar la secuela, la cual esperemos corrija muchas de las falencias de su antecesora. Pero el punto es que aún con el presupuesto limitado, unas ambiciones no muy desmedidas y un elenco de poco renombre, la cinta podría haber funcionado perfectamente con mucho de lo que tenía. Y ese es el punto de partida. Para este video voy a tomar la trama base de la cinta, el arco de Cole, la premisa antes del torneo, los personajes, escenarios y redireccionarlos en una senda que parece más acorde a lo que querían contar, pero no les salió del todo. Por supuesto, con un buen puñado de añadidos extras, pero no quiero cambiar totalmente la película, lo cual creo que va a resultarles sumamente interesante una vez vean el resultado final. Así que aclaradas las bases para esta reescritura, apaguen las luces, abran el telón y que comience esta obra.
La película arranca prácticamente de forma similar a la versión que tuvimos originalmente. En una aldea japonesa del siglo XVII se nos presenta a Hanzo Hasashi, un guerrero ninja legendario y líder del clan Shirai Ryu. Sin embargo, lo vemos en su faceta más pacífica, dirigiéndose con su hijo Yubei al bosque para traer agua del río, no sin antes pasar un momento junto a Harumi, la esposa y madre de estos dos respectivamente. Al mismo tiempo, vamos viendo en su plenitud al clan como una comunidad relativamente serena, con varias familias y guerreros del Shirai Ryu realizando sus actividades diarias. Esto lo remarco porque en la película nada más vemos la casa de Hanzo y un pendejo dando varias vueltas en la misma escena, así que, bueno, para que mínimo se sienta que se haya una masacre ahí en la escena siguiente. Hanzo y Yubei llegan al río donde ven a un escorpión luchando contra docenas de hormigas que lo intentan devorar. Hanzo procede a explicarle a su hijo sobre la fuerza de voluntad que debe mantener en todo momento, tanto en mente como en espíritu, sin importar lo duro de las adversidades, usando al escorpión como ejemplo por la forma en la que prevalece a pesar de estar en desventaja. Tras esto, Yubei decide llevarse 2 cubetas de agua por su cuenta para demostrarle su voluntad a su padre, adelantándose de camino a casa. Pero ni un minuto pasa cuando una serie de gritos resuenan a lo lejos. El líder del clan rápidamente se dirige de regreso, gritando el nombre de su hijo sin respuesta alguna, y cuando finalmente llega a su hogar, contempla el horror absoluto. La aldea del Shirai Ryu está en llamas. Los miembros del clan junto a sus familias están siendo masacrados sin piedad por un clan rival con vestimentas celestes. Hanzo no pierde el tiempo y corre para buscar a su esposa y ponerla a salvo, solo para encontrar a los guardias de su casa desangrándose e inertes en el patio y a su esposa sin vida. Hanzo sostiene su cuerpo, totalmente destrozado, con una rabia creciente. En ese momento, un puñado de ninjas celestes se aproximan por detrás, pero con la furia incandescente como el fuego y activándose su instinto asesino, Hanzo carga contra todos ellos en cuestión de segundos, haciendo despliegue de sus feroces técnicas, aprovechando el entorno y hasta utilizando el kunai de su esposa como un arma mortífera, dejando un baño de sangre en su antes impoluto jardín. Pero una vez acaba con sus oponentes, los gritos de su hijo lo llaman de regreso al bosque. No tarda en llegar a donde Yubei, pero para su horror, un hombre con una mirada fría sostiene el cuello de su hijo. Hanzo trata de mantenerse sereno y le exige al hombre a quien se refiere como Bihan que deje ir al niño. Pero este desalmado no pierde el tiempo y congela totalmente a Yubei para luego destrozarlo en el suelo en 1000 pedazos, colmando la paciencia de Hanzo en todo su ser e iniciando un encarnizado combate entre ambos líderes de los clanes ninja. Las habilidades sobrenaturales del atacante son superiores, pero Hanzo prevalece en todo momento, incluso lográndole hacer una herida en el rostro. Pero el primero no tarda en tomar la ventaja nuevamente y atraviesa con una estaca de hielo el corazón de Hanzo. Y aunque este último intenta mantenerse de pie, el ninja lo empieza a congelar del tórax, pronunciando unas últimas palabras antes de arrancarle su espina dorsal con todo y cabeza. Por los Lin Kuei. Tenemos un vistazo a la aldea masacrada, con los Lin Kuei limpiando sus armas antes de ir por su líder, a quien llaman Gran Maestro Sub-Zero. Y hablando de este último, el ninja se adentra aún más en el bosque cuando un portal negro se abre ante él, revelando la figura de un brujo oscuro al que Sub-Zero se refiere como Shang Tsung. Este último le pregunta si ha cumplido con el encargo, a lo que con suma frialdad e indiferencia responde: ¿Quién sigue? El título de la película salta de golpe y en lugar de un soso texto apenas legible, tenemos unos créditos iniciales animados que nos muestran la historia del Mortal Kombat, desde la guerra de los dioses antiguos con el ser único, pasando por las múltiples iteraciones del torneo con breves vistazos a reinos como Eden en su decadencia y el Outworld en su apogeo, hasta llegar a la victoria y posterior muerte del Gran Kung Lao. Esto iría por dos frentes, un gran easter egg para los fans de la saga y por el otro lado, una forma más dinámica para adentrarles a los no conocedores sobre de qué irá la movida posterior en la película y sus secuelas. Digo, al menos es mejor esto que a un texto de mierda. Terminados los créditos, nos vemos súbitamente transportados al presente, concretamente a un ring clandestino de MMA, donde nos presentan a nuestro protagonista, Cole Young,
anteriormente un gran prospecto en el deporte y ahora un luchador venido a menos. Él mismo se encuentra peleando contra un oponente de poca monta llamado Cobra. Todas las gradas parecen apoyar más al último. Cole pierde el ritmo por un momento y su oponente lo retiene con un agarre. Está por rendirse, pero cuando es tirado a la lona, ve el brazalete en su mano, un obsequio de su hija. Decidido, se levanta y procede a contraatacar, terminando la pelea con un uppercut a Cobra, quien cae noqueado. La multitud abuchea su nombre al ser nombrado como ganador, y mientras este se va del ring, un individuo con placas militares lo observa desde la entrada. Cole prepara sus cosas en los vestidores, recibiendo tanto elogios como insultos de los otros peleadores, uno de estos burlándose de él por la marca de dragón en su pecho, a lo que este solo se limita a decir que es una marca de nacimiento. Y estando a punto de salir, es interrumpido por el individuo que vimos antes, presentándose como Jax, quien le pregunta por la marca. Cole repite lo de antes, pero Jack le insiste en que no es algo normal y le pide que lo vea en un bar en la noche para hablar sobre el tema. Cole, extrañado, se va a su auto donde recibe una llamada de su ex esposa, pidiéndole la pensión atrasada y que deje de llevar a su hija a sus peleas. Ah, sí, paréntesis aquí. No muchos recordarán que cuando se filtró el primer guión de la película, no solo a Cole se le nombraba Turner y no John, sino que además se hablaba de él como un padre divorciado intentando hacer lo mejor por su hija. Historia cliché, sí, pero creo que eso podría generar una conexión más empática con el personaje, pues su familia en la película poco y nada hace para que te preocupes por ellos a cuando están en peligro. Así que sí, de ahí voy a trabajar con Cole. Pasan las horas y el susodicho se sienta en una banca frente al bar que Jax le pidió asistir. De la nada, es sorprendido por su hija, Emily, una adolescente sumamente entusiasta con las peleas y que sin permiso de su madre siempre se va de la casa para ver a su padre en el ring. Cole la regaña pues no quiere que se involucre en esas cosas, mientras que su hija le cuestiona cómo pasó de ser una de las promesas del deporte a un tipo que pelea contra vagos por $100 el combate. Aquí vemos realmente el conflicto de Cole. Es un excelente peleador que no está en su mejor momento, perdió a su esposa, pero aún con su hija queriéndolo, él teme no ser un buen modelo a seguir para ella, enfocándose únicamente en ganar el dinero para mantenerla sin pensar en que ella solo está buscando a su padre. Es un conflicto simple y bastante usado en películas, pero creo que con lo que vendrá después, esto puede ser más que suficiente para generar interés en este personaje llevado de la manera correcta. Y justo cuando su hija estaba por decirle a su padre que lo quería a pesar de todo, el suelo y los alrededores comienzan a llenarse de hielo, pareciéndose de forma siniestra ni más ni menos que Sub-Zero. Cole se asombra ante esto, pero rápidamente su asombro se torna en terror cuando el ninja usa sus poderes para hacer llover pesados granizos que caen en todas las direcciones. Cole toma a su hija y huye, pero Sub-Zero crea una barrera de hielo. Cole se pone al frente y se prepara para defender como puede a su hija, mientras el ninja se acerca tenebrosamente y proclamando: Congelaré tu alma, campeón de la tierra. Y sorprendiendo a todos, Jax aparece disparando un lanzagranadas a Sub-Zero, mandándolo volar hasta el bar. Cole voltea y ve al sujeto ahora con una mujer rubia a su lado. Jax le pide que vengan con ellos, a lo que este y su hija corren con el dúo y se meten a una camioneta, alejándose del área lo más posible. Ante las dudas de Cole, Jax y su compañera Sonya Blade le explican que este sujeto los ha estado buscando a ellos y a otros individuos por varios meses, cada uno señalando su marca del dragón, revelándole que no son marcas de nacimiento per se, sino un símbolo que los identifican como campeones para defender la Tierra. Pero antes de que puedan explicarle más, Sub-Zero reaparece de un portal con un ataque gélido, voltea la camioneta frente a la entrada de una estación de metro. Todos salen con heridas menores, pero Jax rápidamente vuelve con su arma al ataque, pidiéndole a Sonya que se lleve a Cole y a su hija a la base. Sonya se niega de primeras, pero al comprender lo grave de la situación, obedece y se los lleva para un callejón. Jax logra distraer lo suficiente a Sub-Zero y hasta lo empuja dentro de la estación del metro. Una vez aquí, el combate es prácticamente el mismo que en la película. Jax pierde su arma, el ninja celeste no le toma mucho tomar la ventaja pese a la fuerza del comandante y termina destrozándole los brazos para finalmente arrojarlo con un vagón arribando al andén, aparentemente matándolo. Sonya logra llevarse a Cole y a su hija hasta una base militar apartada.
este le pregunta a Sonya a qué se dedican ella y Jax. La mujer se identifica como una oficial de las Fuerzas Especiales, una división del gobierno encargada en la investigación de amenazas potenciales a la nación. Aquí vemos una base que comprende una pista y un hangar con instalaciones mínimas, tan solo la antesala de lo que luego se volverá en la mayor fuerza de defensa para el reino de la Tierra. Sonya se aproxima a su despacho en medio de un par de burlas de sus compañeros por la investigación sobre el torneo del dragón. Pasando de ellos, le piensa contar a Cole sobre el trabajo que llevaban Jax y ella desde hace meses, sobre múltiples encontronazos con personas con capacidades sobrenaturales, todos con la marca de dragón en su cuerpo. Cole comienza a dudar de toda su vida al ver que no es el único con la marca. Sonya remata revelándole que las marcas son una invitación para un torneo milenario de artes marciales que define el destino de la Tierra cada 100 años, un torneo llamado Mortal Kombat. Esta revelación se ve interrumpida por una escena en la que Sub-Zero se presenta en la isla de Shang Tsung. El niño le informa de su reciente victoria y sobre el avistamiento de otros dos campeones. Shang le insiste en que debe acabar con todos los campeones fuertes antes de que llegue el torneo para así mantener la racha ganadora del Outworld, revelando que este fue el modus operandi de su reino y la razón por la que Sub-Zero mató a Hanzo Hasashi hace siglos. El ninja intenta desafiar al hechicero reclamando por todos los encargos que ha hecho. Shang Tsung, sin embargo, mantiene su posición, incluso haciendo que Sub-Zero dé un paso atrás. El hechicero le deja en claro que el Khan no cumplirá con su palabra si Raiden llega tan siquiera con uno de sus campeones al torneo, que más le vale terminar su labor si quiere prevalecer con su longevidad y el futuro de los Lin Kuei. Sub-Zero asiente a regañadientes y se retira del lugar, no sin antes escuchar al hechicero proclamar que de no dar con su cometido, ya hay otros que estarán dispuestos a cumplir con su voluntad. Al mismo tiempo, Cole junto a su hija aprenden más sobre el torneo con los expedientes de Sonya, teniendo vistazos de todo tipo al lore como una estatua de Oshtek, una enciclopedia de los Matoka. Incluso la hija de Cole se topa con un libro de los clanes ninja del Japón feudal, donde se habla de una gran rivalidad entre los Shirai Ryu y los Lin Kuei. Cada vez más Cole comprende lo serio del asunto, mientras que Sonya se desespera al intentar contactarse con Jax, pero lo que no imaginaron ninguno de ellos es que la base sería asaltada por 3 individuos cambiaformas. En una escena de matanza cual Rep 9 en Terminator Dark Fate aparecen en primer plano Psysot, Chameleon y Chameleon, 3 miembros de la raza casi extinta de esa Terra, a las órdenes de Shang Tsung y en busca de los campeones de la Tierra. Los 3 aterranos no tardan en iniciar una masacre en la base, obligando a Sonya y a Cole a enfrentar a los 3 intrusos luego de encerrar a la hija de este último en un cuarto de pánico. Como era de esperarse, no son rivales para este trío reptiliano, pero es en medio del caos en la base que uno de los prisioneros encerrados ahí se libera matando a un par de oficiales en el camino, siendo esta la entrada triunfal de Kano, un traficante de armas al que Sonya recién había arrestado y que incluso al verlo libre se enfurece. Para alzar contra las cuerdas, decide luchar codo a codo para sobrevivir, remarcándose las diferencias entre los campeones al pelear. Cole siendo más tradicional de artista marcial, Sonya yendo más por lo táctico y Kano siendo más brutal y sucio en sus ataques, finalizando el enfrentamiento con los 2 Chameleons siendo asesinado por Kano y Sonya y Cole venciendo a Psysot, pero este último huyendo de la escena, dejando un desastre total en la base. Tras esto, el líder de la CFE tiene una más que calorada conversación con Sonya por lo ocurrido, incluso sugiriendo que Jax debería ser dado por muerto, algo que enfurece a la teniente y le pide que permita continuar con su investigación ahora que tiene las pruebas de una amenaza desconocida para el mundo, lo que su jefe no solo cierra su investigación, sino que la manda a su casa a tomarse unas vacaciones, mientras que ellos se encargarán de estudiar los cadáveres de los intrusos. Cole interviene a Sonya y se ofrece ayudarla a cambio de que la CFE protejan a su hija, a lo que ella le responde que la única forma de hacer de cambiar de parecer a su jefe es encontrar evidencia aún mayor de lo que sucede. Sorprendiendo a ambos, Kano, quien se escabulló de la base tras finalizar el combate, les habla de un templo ubicado en las montañas del Nepal, donde las leyendas hablan de un dios del trueno que selecciona a los campeones de la Tierra para el Mortal Kombat. Sonya recuerda algo de eso en su investigación, lo que el traficante les ofrece llevarlo cerca de donde debería estar el templo, a cambio de que la CFE limpie su expediente. Sonya se resiste inicialmente al saber de lo que es capaz, pero Cole intercede y convence a la teniente de aceptar, y ya sin más discusión, los 3 hacen un pacto de ayuda mutua, al menos de forma temporal. Psysot regresa a los aposentos de Shang Tsung, humillado y temeroso de las represalias del hechicero. Sin embargo, este se muestra más sereno que con Sub-Zero,
valorando su lealtad y dejándole saber que ha cumplido muy bien con su deber. Todo esto evidentemente siendo parte de las manipulaciones del hechicero. Shanks le pide entonces a Saizo que reúna a todos los asesinos a su nombre para trazar un plan de ataque más efectivo, pero no lo deja ir sin antes mostrarle en un siniestro laboratorio lo que, en sus palabras, será el renacer de Saterra. Sonya, Kano y Cole arriban a las heladas montañas del Nepal por medio de un avión con el símbolo del dragón negro. Es en ese trayecto que se nos explica más sobre el pasado en común de ambos. Sonya junto a su comandante Jax estuvieron por años tratando de desmantelar a los cárteles de los dragones rojo y negro, entre ellos el líder del segundo, Kano, responsable de toda clase de atroces fatalidades, entre ellas la muerte del hermano de Sonya que estaba en la CP. Fue en medio de esa cacería que aprendieron sobre las marcas del dragón. El mismo Kano siendo poseedor una de ellas, a lo que este solo habla de forma muy cínica sobre cómo se volvió el rey del bajo mundo, sobre todas las personas que tiene bajo su tutela y cómo disfrutó de matar al hermano de Sonya. Aquí en medio habiendo un chiste sobre Cobra y cómo Kano aprueba que Cole le haya dado una paliza. Como era de esperarse, las tensiones entre Sonya y Kano no paran de incrementarse, estando a punto de liarse grande entre ellos hasta que topan a lo lejos una edificación anormal entre las montañas. Después de caminar un rato más, logran divisar al místico templo del que Kano les había hablado. Todo esto siendo aún rematado con la aparición de Kung Lao ante los presentes, que los guía hacia el llamado Templo del Cielo. Sí, entiendo que a lo mejor era muy caro o difícil armar un set enorme que se pareciera al escenario de los juegos, pero aquí vamos a hacer que sí sea fiel al original y no le aparezcan las grutas de Tolantongo. Es por medio de Kung Lao que conocemos a la Sociedad del Loto Blanco, una organización que entrena a sus monjes para lidiar con las amenazas de los otros reinos, siendo Kung Lao, de hecho, uno de los maestros de más alto rango en el Loto Blanco. Sí, en esta versión Kung Lao es un maestro experimentado, aunque no mayor a cierto guerrero elegido. Creo que esto es algo que sin duda a los fans del personaje les encantaría ver después de tanta humillación al mismo en los juegos. Este les explica al trío sobre el Loto Blanco y su relación con el Mortal Kombat. Incluso en medio de eso, veríamos quizás a modo de cameo a personajes como Borracho y Shujinko. Finalmente, todos son llevados a la sala del Jinsei, donde se encuentran meditando ni más ni menos que Raiden, dios del trueno y protector de la tierra, junto a su nuevo aprendiz, Liu Kang. Kung Lao los presenta, pero Raiden no se muestra muy entusiasmado al verlos, no solo por ser pocos, sino además por notar sus evidentes falencias. Por igual procede a explicarles todo sobre el torneo. Raiden explica de forma muy resumida y con flashbacks de por medio lo que vimos en los créditos iniciales, sobre la amenaza del Outworld, cómo se creó el torneo, la mala racha que lleva el Earthrealm y la urgencia de prepararlos para la siguiente edición. Tanto Cole, Kane y Sonya tienen sus dudas de continuar, sobre todo el segundo, pero es entonces que Raiden y Kung Lao les explican sobre el Arcana. Resulta que luego de instaurar el Mortal Kombat y al ver que los humanos no tenían ventaja alguna contra los otros reinos, los dioses antiguos bendijeron a la humanidad con el Arcana, un poder interior con el que podrían ser capaces de combatir con mayor facilidad a oponentes de mayor calibre. En otras palabras, para equilibrar la balanza, aunque solo un puñado de humanos cada 100 años nacen con esa habilidad, siendo intransferible y prueba de su poder la marca del dragón. Ahí es donde todos, especialmente Kano, acceden. Y sí, creo que esta es una mejor explicación del Arcana de la que nos dieron en la película. El entrenamiento comienza para los campeones. Omitiré el primer asalto de Shang Tsung al templo porque no aporta nada y resta impacto cuando se desata la verdadera batalla. Tanto Cole, Sonya y Kano demuestran ser buenos peleadores, pero ninguno lo suficientemente capaz para superar a Kung Lao y Liu Kang, menos para despertar su Arcana, siendo Kano el más humillado en este segmento, aunque con segundas intenciones por parte de los maestros. De forma entrecortada a este gran segmento de entrenamiento, tenemos varias cosas pasando. Kung Lao le revela a Sonya que Raiden recupera a Jax moribundo y este se encuentra en coma. El mismo Lao discutiendo con Raiden sobre la fe en sus campeones y cómo debe guiarlos más apropiadamente a pesar de sus previas derrotas. Cole y Liu Kang formando una suerte de rivalidad mutua, compartiendo sus perspectivas sobre lo que los rodea, siendo estos dos los Shaolin Monks en live action. Cole hablando tanto con su esposa como con Emily por teléfono y lidiando con tener que distanciarse de la última otra vez. Un punto medio donde todos tienen su momento de introspección y para remarcar sus motivaciones, como una charla entre Kung Lao y Cole, donde el primero le cuenta la historia de Hanzo Hasashi, hablando de él como un guerrero imbatible, pero un hombre que ponía a su clan y familia ante todo, haciendo eco de eso en la mente de Cole respecto a la relación con su hija. Sonya hablando con Raiden sobre las pérdidas en una guerra y la importancia de cumplir la misión, haciendo que el propio Dos reflexione sobre sus previas decisiones, etcétera, etcétera. Ah, sí,
Dejaría la escena de Kano despertando su arcana, no sé ustedes, pero está en mi top 3 de escenas de la película. ¡Un láser de mierda! Mejor que tus bolas de fuego, princesa. Cambiando drásticamente de escenario, volvemos a la isla de Shang Tsung, y sin embargo esta vez regresan Sub-Zero y Psy-Zod juntos, acompañados de los otros asesinos a sueldo del hechicero, Nitara, sanguinaria cazadora de Eva Eternus, Reiko, general del ejército del Outworld y aprendiz del Khan, Su Hao, despiadado mercenario del Dragón Rojo, y la condesa Jade de la corte imperial del Outworld. La escena corre de forma similar a la cinta donde planean el ataque al Templo del Cielo, obvio omitiendo a Cabal, Goro y Mileena y salvándolos para una secuela, y Shang recordándoles por qué trabajan para él, a Jade prometiéndole la seguridad de la princesa del Outworld, a Reiko mayor validación para el Khan, a Nitara una forma de salvar a su pueblo, y a Su Hao el poder de elevar al Dragón Rojo a la cúspide del bajo mundo. Reiko y Nitara tendrían diseños más apegados a los juegos, Su Hao con un más que necesario rediseño y cumpliendo el mismo rol que Cabal, y Jade sería el primer obstáculo en el desarrollo de Liu Kang, de quien luego tendría una turbulenta dinámica con la mejor amiga de esta. Como era de esperarse, Su Hao es quien se acerca a Kano para pedirle que se una a su lado. Kano no es leal a ningún bando y ciertamente se quedó en el templo solo para ver qué robar, pero le haría creer a Hao que juntos traicionarían a su jefe para quedarse con todo lo que les plazca. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Kano destruye el artefacto que mantenía una barrera sobre el templo. Shang y sus asesinos llegan, y antes de poder explicarse el hechicero, Kano le revienta la cabeza a Su Hao de un lacerazo, robándole incluso su pieza de gear en el pecho. ¿Por qué presentaste a Su Hao solo para matarlo 5 minutos después? Porque tu madre, Su Hao. Una tradición oficial de Mortal Kombat. Aquí Cole está junto al resto y no peleando con Goro, y la batalla en el templo se daría de este modo: Cole vs Reiko, Kano vs Sonya, Liu Kang vs Jade, Kung Lao vs Psy-Zod y Raiden vs Shang Tsung. Sub-Zero y Nitara estarían merodeando el templo en busca de algo de valor para Shang y así ganarse su favor. Los combates se ponen del lado de los antagonistas, y aunque Kung Lao logra vencer a Psy-Zod, lo deja vivir tras escuchar cómo este le suplica que lo mate, dándole la impresión de que a pesar de todo, no es un villano al que castigar. Nitara ve esto y se aproxima para un breve pero más vistoso combate con el maestro Shaolin, muriendo de forma similar que en la película. Liu Kang, Sonya y Cole se ven ampliamente superados, mientras que Raiden y Shang pelean tanto verbal como físicamente. Kung Lao apoya a sus compañeros y los motiva a continuar. Y cuando Sub-Zero está por llegar a la cámara del Jinsei, es embestido por Jax, quien no solo ha despertado del coma, sino que además despertó su arcana, revelando una fuerza inhumana aún sin sus brazos y mandando al criomante de una potente patada hacia donde peleaban los demás. Sí, algunos dirán que esto es ridículo, pero para mí lo fue más que su arcana fuera a crear brazos biónicos al pedo. Super fuerza será cliché, pero es menos absurdo. Ante este caos, Raiden decide sacar a sus campeones del templo. Kang intenta impedirlo, pero todos los enemigos son derribados por el sombrero de Kung Lao, quien decide quedarse para darles tiempo a sus compañeros y mentor, en lugar de quedarse parado como pendejo para que Shang Tsung lo mate. Cole y Liu tratan de llevarse al lado, pero Raiden acepta el deseo de su alumno y se lleva a todos menos a él, dejando una épica escena del Shaolin enfrentando a Shang, Kano, Reiko y Sub-Zero todos a la vez. Raiden logra transportar a todos al templo de los elementos y les pide que aguarden mientras consulta a los dioses antiguos para reprender las acciones de Shang Tsung. Liu Kang enfurece ante eso y le reclama que ha dejado morir a Lao. En este punto es donde Raiden revela sus verdaderas emociones, la culpa que lleva cargando tras haber enviado a morir a tantos guerreros que depositaron su fe en él, que ahora está a punto de fallar en su rol de proteger a la Tierra. Por un momento deja de ser tan estoico y deja ver su impotencia ante las circunstancias, algo que hizo mucha falta en la película, la explicación de la actitud tan repelente del tipo. Cole entonces toma la palabra y motiva a todos a regresar al templo para acabar con la pelea, inspirado por el sacrificio de Kung Lao, dejando claro que a partir de ahora no piensa quedarse atrás y dudar sobre lo que debe hacer. De este modo, los campeones trazan un plan para repeler la amenaza en el Templo del Cielo, y antes de irse, Jax le pide a Raiden que lo lleve a la base de la CPE para recoger algo importante, que
tras ser testigo de su coraje, el dios accede con gusto. Han pasado horas y el templo está en asedio. Varios monjes tratan de resistirse a la invasión y que el hechicero llegue a la cámara del Jinsei, pero antes de que Shank dé con su cometido, Raiden transporta a parte de sus campeones frente al enemigo, además de poner una barrera sobre el Jinsei. Justamente Shank presume de haber acabado con Kung Lao tirando su sombrero al suelo, iniciando así la revancha de cada uno de los guerreros de la tierra. Sonya lidia con Kano haciendo uso de su agilidad y astucia, aprovechando el entorno, terminando por despertar su arcana en el último momento y volándole la cara al traficante. Liu Kang ataca con mayor ferocidad de Jay sin dejarle contraatacar de ninguna forma, pero siendo más preciso con su poder arcana, poniéndole su propia arma en su contra y finalizándola con un dragón en llamas. Sub-Zero, quien masacraba a monjes por doquier, es embestido por Jax, quien es transportado a Raiden del cuartel de la CPE, ahora con un par de brazos prostéticos. La lucha entre ambos es encarnizada, pero al intentar repetir el acto de destruir sus brazos, el criomante pierde tiempo y es castigado por el comandante hasta que él mismo le regresa el favor y le arranca los brazos para finalmente aplastarle la cabeza con estos. Reiko y Cole ahora mantienen una lucha más pareja, incluso el primero reconociendo su valor, pero esta confianza le termina costando muy caro. Cole lo desarma y con un potente uppercut termina no solo activando su arcana en forma de armadura a partir del brazalete de su hija, sino además arrojando al vacío al aprendiz del Khan. Saisok contempla todo desde una azotea del templo y tras pensar en sus acciones y recordar la misericordia de Kung Lao, decide traicionar al hechicero y huir. Este mismo nota eso y lanza un ataque para castigarlo, pero Raiden interviene y retiene con sus rayos al hechicero. Los campeones se reúnen y encaran a Shank, pero lo que nadie sabía es que él mismo aún tenía una última carta bajo la manga. De pronto, un Shadow Priest sale de un portal y revela ante todos la cabeza de la ex esposa de Cole. Shank le pregunta jocoso si creía que no sabía de su familia previo a su encuentro. Cole furioso corre a este para rematarlo y sin darles tiempo a Raiden y a los demás, Shank se transporta junto a Cole a su recinto más preciado, sus fosos de carne. Cole cae dentro de este lugar, siendo testigo de varias cámaras incubadoras con cuerpos dentro, destacándose un par de clones soterranos, una figura sin piel y con un ojo saliente, y una fémina con dientes prominentes y un fleco que le cubre parte del rostro. Pero es con los gritos de auxilio de Emily que Cole se pone de pie y la ve, amarrada a una plancha de piedra, con utensilios barbáricos a sus costados. Cole corre para liberarla, pero solo le quita la mitad de sus ataduras cuando la voz de Shank lo interrumpe. Este lo alaba por su determinación y le hace saber que su potencial está siendo desperdiciado luchado para Raiden. Es tan cínico como para además hacerle un trato para proteger a su hija en la corte del Outworld a cambio de volverse su campeón. Claro que Cole no iba a aceptar, y bien lo sabe Shank, quien solo busca romper con la paciencia del peleador, provocándolo, incluso diciéndole todos los experimentos que hará en su hija. Cole estalla en ira, comienza a atacar al hechicero, quien esquiva cualquier ataque e incluso adquiere la forma de Cole y sus compañeros para confundirlo. La pelea continúa hacia el Pozo de la Muerte, donde Shank lo acorrala junto al estanque de ácido y está por acabarlo. Entonces Emily logra liberarse y empieza a gritarle una técnica de lucha tras otra a su padre. Ojo, no es porque a Cole se le haya olvidado cómo pelear, es solo como para que se vea útil la niña en la escena. Cole logra sobreponerse a Shank e incluso le hunde su rostro en el ácido, deformándoselo brutalmente. El hechicero empuja a Cole y está por absorber el alma de Emily para curarse, pero el guerrero crea una estaca con su armadura y le atraviesa el pecho a Shank. Seguido a esto le remata con varios ataques sucesivos, con un agarre termina encajándolo en uno de los ganchos que tiran del techo, provocando por su peso que descienda al fondo del ácido, muriendo de forma sumamente desagradable y merecida. Raiden transporta de vuelta a Cole junto a su hija. Tras reunirse con los campeones, tanto Raiden como Liu Kang lo felicitan por vencer a Shank. Sin embargo, el dios les hace saber que tras lo ocurrido, el Khan presionará más contra el Earthrealm una vez llegue el torneo, encomendándoles a sus campeones a reclutar más guerreros a su causa. Es en el final que vemos varias tomas intercaladas de los campeones preparándose para el siguiente torneo. Liu entrenando más directamente con su mentor, Sonya y Jax presentándose en una comisaría en busca de Curtis Stryker y su compañero Cabal, y finalmente Cole y su hija llegando a Hollywood, metiéndose en unos estudios de cine donde se está grabando Ciudadano Cage. Pero como era de esperarse, hay escena postcréditos, o mejor dicho,
escenas postcréditos. La primera nos sitúa en el Palacio Imperial del Outworld. Un brujo de nombre Quan Chi le informa a la princesa Kitana sobre la derrota y muerte de Shang Tsung y sus asesinos. Kitana se muestra horrorizada ante el deceso de su amiga y exige ser enviada para acabar con los campeones de la Tierra, pero es interrumpida por su padre, Shao Kahn, quien sentado en su trono e inquietamente despreocupado le dice a su hija y su consejero que no hace falta, pues el Earthrealm no ganará el torneo. Solo ríe y entonces tenemos un primer plano de él proclamando: Ha comenzado. La última escena de la película nos sitúa de regreso en la aldea de los Shirai Ryu, actualmente nada más que ruinas tenebrosas en medio de una penumbra absoluta, pero en medio de los restos de esta empiezan a aparecer llamas desde el suelo, hasta que finalmente de estas emerge un espectro infernal con una vieja armadura y un kunai encadenado en manos, cerrando la cinta con la mirada asesina del espectro y exclamando: Get over here!